Buenas tardes, jóvenes, nuevamente. Les doy la bienvenida a la clase de Contabilidad Gerencial para este día, 15 de julio del 2020. Y quisiera asegurarme de que me están escuchando. Por favor, que alguien me confirme. Sí, se le escucha ¿Cómo me bien. están escuchando? Vamos a ver. Quisiera escucharlos. Si me confirman que me están escuchando, por favor. Sí, se le escucha. Bueno. Sí, licenciado, se le escucha. ¿Y si estamos compartiendo la plataforma? ¿La están viendo? Sí. Ok, bueno, el tema que vamos a ver a continuación, de acuerdo a la planificación que se les ha subido en la plataforma, se conoce como costo, volumen, utilidad. Y lo vamos a encontrar por esta parte de la plataforma. Bueno, el nombre correcto es el modelo relación costo, volumen, utilidad. Y aquí lo pueden encontrar en la unidad 3 de la plataforma. Como tema 1, fundamentos del modelo costo, volumen, utilidad. Tenemos una presentación aquí en la plataforma ya subida. También hay un video del costo, volumen, utilidad. En el tema 2 que vamos a estar viendo se llama formas de representar el punto de equilibrio. Hay una presentación del punto de equilibrio un poco larga, pero es interesante. Y también hay un video del punto de equilibrio. Está un foro ya número 2 habilitado para que usted participe. Es un foro que usted lo va a responder fácilmente porque pues va a salir de la discusión que tengamos el día de hoy en esta clase. Entonces, este tema, ¿dónde lo pueden ubicar ustedes en el libro? En el libro usted puede ubicar este tema a partir del capítulo 5, que se ubica en la página 157, y su nombre pues es el modelo relación costo, volumen, utilidad. Y esto es lo que presenta el libro. ¿Cuál es el objetivo general de este tema? Capacitarlo a usted como estudiante para analizar el modelo costo, volumen, utilidad, su uso en la planeación de las utilidades, su aplicación en la simulación de las decisiones administrativas y su empleo en la medición y evaluación del riesgo de la empresa, así como su relevancia en el diseño de estrategias para competir en un mundo globalizado. Al terminar de estudiar este capítulo, el alumno deberá ser capaz de explicar la importancia del modelo para diseño de estrategias que permitan competir en el contexto de la globalización comercial y de la apertura de las economías. Explicar el fundamento del modelo costo-volumen-utilidad. Explicar qué papel desempeña el modelo costo-volumen-utilidad para simular decisiones en las empresas. Definir qué es el punto de equilibrio y su papel en el modelo del costo-volumen-utilidad. Calcular el punto de equilibrio utilizando los métodos algebraico y gráfico, dados los costos fijos y variables y el precio de venta. Explicar los 4 supuestos en que se basa el costo, volumen, utilidad. Mencionar 2 discrepancias. Bueno, las discrepancias entre los economistas y los contadores, esto no lo considero de mucha relevancia. Calcular las ventas necesarias para obtener la utilidad deseada, eso sí es importante, aplicando el costo, volumen, utilidad. Dados los costos fijos y variables, la tasa fiscal, el precio y la utilidad deseada. Utilizar la técnica de simulación o análisis de sensibilidad para evaluar el efecto de las variables sobre el modelo de costo, volumen, utilidad. Determinar el punto de equilibrio de una empresa que produce y vende una mezcla de bienes. Calcular el punto de equilibrio integrando el costeo basado en actividades y definir qué se entiende por palanca de operación.
cuál es el efecto de la palanca de operación y el efecto de la palanca financiera en las utilidades de una empresa. Diseñar estrategias para disminuir o aumentar el efecto de las palancas de operación y financiera ante las diferentes alternativas de crecimiento. Interpretar el efecto de las palancas de operación y financiera en la empresa. Adaptar el modelo de costo-volumen-utilidad para obtener el punto de equilibrio en función del efectivo. Analizar la relación del costo-volumen-utilidad y la capacidad instalada. Explicar 4 ventajas del análisis de sensibilidad. Bueno, vamos a irnos. Esta introducción yo se la he dado a usted para que se ubique en el libro y estudie a partir de hoy este tema, porque vamos a estar viendo todo lo que acabamos de leer. Pero es importante de que usted tome su tiempo por ahí, en su casa, y empiece a leer, a darle lectura a este tema, específicamente el capítulo 5 del libro. Aquí hemos preparado una presentación sobre el tema, una presentación resumida. Una presentación es una guía nada más sobre el tema del costo, volumen, utilidad. Vamos a entender o a recordar un poco lo que es el causante del costo. El causante del costo, como aquí lo menciona, es cualquier medición de una salida que ocasiona costo. Es decir, que provoca el uso de recursos costosos. Por ejemplo, una empresa paga publicidad en los medios de comunicación televisivos o escritos cuando existían o existen todavía algunos. Ese es un costo de salida. Esa es una salida, mejor dicho, rectificando, esa es una salida que ocasiona costo. Es decir, pagamos esa publicidad para dar a conocer nuestro producto. Costos de viajes. También hay costos de viaje, ya sea que al personal se le mande a capacitar a otro país. Entonces se le paga el viaje y los costos agregados a ese viaje, ¿verdad? Entonces eso se le conoce como causante del costo. Es sinónimo del hecho generador que vimos en el tema del costeo ABC. También hecho generador. O la actividad, ¿verdad? Que también se le asignaba un costo. Los costos fijos y los costos variables, como su nombre lo dice, pues los fijos no se mueven. Los variables se van a mover en función de la cantidad de unidades que se van a vender o que se van a producir. Los costos fijos permanecen en ese estado, en ese estatus de fijos dentro de un rango relevante de producción. Es decir, si una planta de producción, su capacidad instalada es para producir 50,000 unidades, entonces hay costos fijos ya identificados dentro de ese rango de producción de 50,000 unidades, ¿verdad? Pero si la cantidad demandada de unidades pasa de 50,000 a 70,000, entonces ya la capacidad instalada no da para producir 70,000. Entonces significa que hay que ampliar más la capacidad instalada y por lo tanto el costo fijo pues ya no va a ser el mismo. Va a tener que cambiar. Por eso se llama rango relevante, porque estamos dentro del rango de producción, es decir, cuánto es la capacidad instalada de una empresa. Si son 50,000 unidades, pues ese es el rango relevante. De 0 a 50,000, el costo fijo va a ser el mismo, no va a cambiar. Si son 100,000
100.000 lempiras o 1.000.000 de lempiras el costo fijo. Para producir 50.000 unidades, 40.000, 20.000, 10.000, una unidad, porque dice dentro de un rango relevante de 0 a 50.000 unidades, entonces el costo fijo va a ser el mismo. El costo variable, pues como les mencionaba anteriormente, va a ser modificado, va a cambiar en la medida de que se vayan vendiendo más unidades o produciendo más unidades, ¿verdad? Y ahí dice dentro del rango relevante. Los costos variables, cuando le restamos a los ingresos o al precio de venta, el costo variable unitario nos va a dar el margen de contribución. Es decir, el margen de contribución es igual al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Repito, el precio de venta unitario es igual al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Ese es el margen de contribución. Pero también hay un margen de contribución que es el margen de contribución total, que surge de los ingresos totales menos los costos variables totales, nos va a dar el margen de contribución total. Toda esta teoría, toda esta práctica la vamos a ver en práctica, en los ejercicios. El método de contribución marginal aquí pues le da un ejemplo. Cada unidad que vende una empresa genera contribución marginal o ingreso marginal. Entonces, y aquí está la fórmula, el precio de venta menos el costo variable unitario nos va a dar la contribución marginal unitaria o el margen de contribución unitario. Una empresa que vende bocadillos, cada unidad que se vende genera un ingreso de 0.50. Es decir, un bocadillo o un pancito tiene un valor de 0.50 centavos y un costo extra de 0.40, ese es el costo variable, y el costo fijo es de 6.000, ¿verdad? Entonces, el precio de venta, que es de 0.50 centavos, menos el costo variable por unidad, que es el 0.40 centavos, nos va a dar una contribución marginal unitaria de 0.10, es decir, restamos el precio de venta por unidad del costo variable por unidad y nos va a dar el margen de contribución unitaria o contribución marginal unitaria, como se le llama aquí en esta presentación. El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el que los ingresos son iguales a los gastos y la utilidad neta es 0. El punto de equilibrio, la utilidad neta es 0. Es decir, ingreso total igual a costo total. ¿El costo total cómo está formado? Pues está formado por los costos fijos más los costos variables totales. Costos fijos totales más costos variables totales nos va a dar el costo total. Entonces el punto, nosotros decimos que una empresa está en el punto de equilibrio cuando sus ingresos totales son igual a sus costos totales. Eso es el punto de equilibrio. Para entenderlo de la forma más clara, el ingreso total es igual al costo total. Es decir, ingreso total 1.000.000 igual a costo total 1.000.000. Ingreso total menos costo total 1.000.000 menos 1.000.000 le va a dar utilidad 0. Eso es el punto de equilibrio en el nivel de ventas. Vamos a ver una fórmula del punto de equilibrio que está en la presentación. Ese punto de equilibrio en unidades. Estas unidades son unidades físicas. Hay unidades físicas para calcular el punto de equilibrio y hay unidades monetarias. En las unidades físicas, el punto de equilibrio en unidades es igual al costo fijo dividido entre el margen de contribución por unidad o contribución marginal por unidad. Y aquí tenemos que anteriormente nos daban un costo fijo de 6.000 y si el margen de contribución por unidad es de 0.10, el punto de equilibrio en unidades es igual a 60.000 unidades. Es decir, que cuando la empresa, ¿verdad?,
cuando la empresa vende 60.000 unidades, allí está en el punto de equilibrio, no gana ni pierde. Otra fórmula de encontrar el punto de equilibrio o las unidades, perdón, es mediante este procedimiento. Punto 50N representa al precio de venta, menos punto 40N representa pues al costo variable, menos 6.000 representa el costo fijo, es igual a 0. Entonces despejamos aquí. Despejamos los 6.000, los pasamos al otro lado, y estos dos que tienen la misma variable, lo restamos. Punto 50 menos punto 40 es punto 10. Y tendríamos entonces que despejar para n, es decir, quitar el punto 10 que está multiplicando y pasarlo al otro lado dividiendo. N es igual a 6.000 entre punto 10 y nos va a dar 60.000 unidades. Esta es otra forma de calcular el punto de equilibrio que calculamos acá. Aquí lo hicimos con la fórmula, ¿verdad? Y aquí lo hicimos también igualando la ecuación a 0 y después despejando para el valor de n. Lo que andamos buscando aquí es esta n, ¿verdad? Y por eso empezamos a quitar todo aquello que está acompañando a n para al final dejar solita la n, como lo dejamos acá. La contribución marginal total que les mencionaba anteriormente, exceso de los ingresos con respecto a los costos variables. Es la parte que contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona una utilidad. Unidades en el punto de equilibrio por contribución marginal unitario. Unidades en el punto de equilibrio son 60.000. Contribución marginal unitaria es punto 10. Entonces tenemos aquí 6.000. El porcentaje de costo variable se dispone de un porcentaje de cada dólar de las ventas para recuperación de los gastos fijos y la obtención del ingreso neto. El porcentaje del costo variable se obtiene de la siguiente manera. Si nosotros tenemos 60.000 unidades vendidas a un precio de punto 50 nos va a dar 30.000. 60.000 por punto 50 es 30.000. El costo variable es de 24.000. Entonces, el porcentaje que dice aquí de costo variable se calcula dividiendo estos 24.000 entre el ingreso o las ventas, que son 30.000, y nos va a dar 80%, ¿verdad? Entonces, las ventas son el 100%, el costo variable es 80%, el margen de contribución pues sería el 20%. Nos queda 6.000 de margen de contribución menos los costos fijos, que son 6.000, nos queda un valor de 0, la utilidad neta. El porcentaje de contribución marginal a continuación se dispone del porcentaje de cada lempira, centavos de las ventas para recuperar los costos fijos. Entonces tenemos aquí otro ejemplo que ilustra este porcentaje de contribución marginal. ¿Cómo se calcula? Pues agarramos los 6.000 y los dividimos entre 30.000 y nos va a dar el 20%. El 80% que nos dio el costo variable anterior, más el 20% que nos está dando aquí, la contribución marginal, nos va a dar el 100%, que son las ventas. Es decir, si usted se fija, estos 30.000 que están en el denominador, numerador, denominador, son las ventas, que es lo que usamos aquí también para los costos variables. Numerador, denominador, 30.000. Por eso, aquí le da 80%. De 30.000 quiere decir eso. Y el 20% de 30.000 suma 100%. Y ahí pues tenemos nosotros el margen de contribución o contribución marginal es el 20%. Tenemos otra fórmula que se utiliza, que es cuando queremos saber la utilidad neta deseada. ¿Cuántas unidades, volumen de venta? ¿Cuántas unidades tenemos que vender en unidades para tener una utilidad neta deseada de tanto? Entonces tenemos el costo fijo, la utilidad neta deseada tiene que darle el ejercicio, y lo dividimos
por la contribución marginal por unidad. Veamos este ejemplo. Para una máquina, considerar el ingreso mínimo de 480 por mes. Es decir, esta es la utilidad deseada, los 480. Estos 480 irían acá, más los costos fijos que nos va a dar el ejercicio y la contribución marginal que también nos va a dar el ejercicio. ¿Cuántas unidades tendría que vender para justificar el plan de adaptar la máquina? Entonces veamos, 6.000 que es el costo fijo, más 480, es decir, 6.000, es estos 6.000 que están acá, más 480, que es la utilidad neta deseada. Y el margen de contribución, que ya lo calculamos anteriormente, que es 0.10, es decir, la contribución marginal por unidad no es el porcentaje, este es 0.10 centavos. Y nos va a dar esta división 64.800. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vendemos 64.800 unidades, vamos a tener una ganancia de 480, es decir, una utilidad de 480. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, aquí ya se terminó la presentación y ahora queda comprobar o demostrar esta respuesta. Entonces me voy a ir a una hoja de Excel y vamos a trabajar en esta hoja de Excel. ¿Me están siguiendo? ¿Están viendo la hoja de Excel? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, lo que vamos a trabajar nosotros es aquí en este caso el cálculo de la utilidad deseada. Deberíamos de empezar por el principio, pero vamos a hacer un ejercicio rápido aquí del cálculo de la utilidad deseada o utilidad neta, como se llama aquí. Pues la fórmula dice que ¿cuántas unidades debo de vender? Le voy a poner aquí unidades a vender. Va a ser igual al costo fijo más la utilidad neta deseada sobre la contribución marginal por unidad o el margen de contribución por unidad. Unitario lo voy a poner aquí. Entonces aquí yo tengo la fórmula y ya con los datos que me dé el ejercicio, si me dicen, si se desea obtener una utilidad deseada de, aquí son 480, ¿cuántas unidades debo vender si mis costos fijos son 6.000 y el margen de contribución por unidad es de 0.10, ¿verdad? Entonces, con esta información usted dice, bueno, ya tengo todo lo que me piden. Utilidad, las unidades a vender. El costo fijo es 6.000. La utilidad deseada es 480.
la utilidad neta deseada. Y mi costo, mi margen de contribución por unidad es 0.10. ¿Cómo lo resuelvo? Sencillo. Sumo lo de arriba o sumo lo del numerador. Mejor corrijo mi vocabulario, que así es lo más correcto. Numerador se llama eso. Y halo el denominador. Y las unidades a vender son una división. Me dice que son 64.800 unidades. Pero usted puede preguntarse, ¿pero cómo demostramos o cómo comprobamos que eso es cierto? Entonces hacemos un pequeño estado de resultados acá, mire, a la par, para que no nos perdamos. Voy a colocar ingresos, va a ser igual a 64.800. El precio de venta ya lo tengo en la presentación, que es 0.50. 0.50. Entonces mi ingreso total es la multiplicación de 64.800 por 50. Entonces nos concentramos en esto. Mi costo variable total sería este, ¿verdad? Estos son ingresos totales. Entonces, mi costo variable total, como el costo variable se mueve en relación con estas unidades vendidas, eso copio las unidades vendidas, son las mismas, y mi costo variable es, dice el ejercicio que es el 0.40, 40 centavos. Entonces mi margen de contribución total lo puedo calcular de dos maneras. Lo puedo calcular directamente desde aquí, menos, y me da 6.480, pero también el margen de contribución está relacionado con el ingreso total. Entonces copio también esto y hago la resta y me da 0.10. Mire, este 0.10 que está acá, este es 0.10 centavos, ¿verdad? No es porcentaje. Entonces, si usted multiplica 64.800 por 0.10, le va a dar esto. Y este es el margen de contribución total. Ahora le resto el costo fijo, que es 6.000. El costo fijo ya lo tenemos acá también. Esto de arriba le voy a colocar símbolo para que sepamos que son 6.000 de costo fijo. Se lo restamos. Y mi utilidad neta deseada, esta también se le puede llamar utilidad neta deseada antes de impuestos, porque aquí no se han calculado los impuestos. Entonces le agregamos esa parte ahí. Y mi utilidad neta deseada antes de impuestos son 480. Mire cómo comprobamos que esto es correcto. La utilidad neta deseada, que me dice, si se desea obtener una utilidad neta deseada de 480, ¿cuántas? Vamos a redactar bien aquí porque le falta el signo de interrogación. ¿Cuántas unidades debo vender? Si mis costos fijos son 6.000 y el margen de contribución es 0.10. Entonces, este es un ingreso, un estado de resultados pequeño, digamos, pero el
el costo, volumen, utilidad, pues se concentra en el análisis principalmente de lo que es el precio de venta, el costo variable y el margen de contribución. Es decir, para tomar decisiones, a los gerentes les interesa saber cuánto está contribuyendo cada unidad vendida para poder recuperar, para poder cubrir el costo fijo y tener una utilidad, generar una utilidad. Entonces, este es el objetivo del costo, volumen, utilidad. Digo, el costo que tengo es 0.40 por unidad. Mi ingreso total es 0.50. ¿Cuánto estoy ganando por unidad? 0.10. Entonces, esto me ayuda a negociar mejor precio de venta. Por ejemplo, aquí tengo 0.50. Si puedo subir el precio de venta a 0.60, pues mi margen de contribución va a incrementarse y así pues podemos manejar o tomar mejores decisiones. Ahora vamos a empezar desde el inicio, como debimos haberlo hecho, ¿verdad? Vamos a ir al inicio de la presentación. Toda la fórmula. La pregunta que se hace aquí es: ¿qué es el margen de contribución? El margen de contribución total, en este caso, vamos a responder: el margen de contribución total es el resultado de restar los ingresos totales del costo variable total, que es el margen de contribución total. Y el margen de contribución unitario es el resultado de restar el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que se dirían estos dos. Entonces, el margen de contribución unitario sería 0.10. Ahora vamos a evacuar de un solo aquí el porcentaje de los porcentajes. Los porcentajes. Entonces, el costo variable porcentualmente representa el 80%, ¿verdad?, del ingreso total. El 80% está representado por el costo variable. Y el margen de contribución representa el 20% del ingreso total. Entonces, si usted se fija, suma estos dos, le va a dar el 100%, que sería el ingreso total el 100%, y una parte va para el costo variable total, que es el 80%, y la diferencia es el margen de contribución, que es el 20%. Para poder calcular lo porcentualmente el costo variable, usted lo que hace es dividir el total del costo variable entre el total del ingreso que tenemos acá, y para obtener el margen de contribución total en porcentajes, divide el margen de contribución total en lempiras entre los ingresos totales en lempiras. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, el margen de contribución. Aquí pues lo tenemos. Esta parte también quiero verla aquí nomás, porque si usted divide 0.40 entre 0.50, también es lo mismo. Cuando usted lo hace de manera unitaria, cuando usted lo calcula por unidad, el costo variable unitario es el 80% del precio de venta unitario, y el margen de contribución unitaria es el 20%
el precio de venta unitario. Es decir, de las dos maneras usted puede comprobarlo. Esa era la otra parte que quería verla. El punto de equilibrio dice, se calcula, cuando es en unidades, se calcula dividiendo los costos fijos entre el margen de contribución por unidad. Entonces, punto de equilibrio, cálculo del punto de equilibrio. Vamos a colocar en unidades. Entonces, punto de equilibrio en unidades. Es igual al costo fijo dividido por el margen de contribución unitario, o el margen de contribución por unidad, como dice acá. Ahí tenemos el punto de equilibrio en unidades. ¿Cómo lo calculamos? Sustituimos las variables que están ahí. Y vamos a decir que el costo fijo, que es, aquí lo tenemos arriba, 6.000. Y el costo variable, el margen de contribución unitario, perdón, es 0.10. Entonces el punto de equilibrio en unidades divido 6.000 divido 6.000 por 0.10, y este costo variable es en unidades físicas, no en unidades monetarias. Por eso no le coloco el símbolo de lempiras acá, porque no son unidades monetarias, son unidades físicas, ¿verdad? Y para comprobarlo, pues hago lo mismo que tengo acá, ¿verdad? Solo copio este formato. Ya vamos a ver que nos va a dar 0, porque en el punto de equilibrio no hay utilidades. Entonces digo, 60.000 unidades que en el punto de equilibrio tenemos por acá. Miren, la utilidad neta deseada antes dispuesto es 0. No hay ahí, no hay ganancia ni pérdida. Pero los porcentajes pues siguen siendo, en cuanto a utilidades, a margen de contribución total y a costo variable, pues siguen siendo 80% y 20%. Veamos qué más hay por acá. Bueno, esto ya se lo expliqué. La utilidad también ya se las expliqué esta parte. Ok. Bueno, veamos entonces algunos ejercicios. Por ejemplo, yo traje este ejercicio. Una empresa desea saber cuánto es el valor de sus ingresos, su costo fijo y su porcentaje de margen de contribución, para lo cual se le dan los siguientes valores. Entonces, dice el ejercicio, la empresa desea saber cuántos son sus ingresos. Vamos a copiar este formato. Vamos a copiarlo acá.
Entonces dice, la empresa no sabe cuántos son sus ingresos totales. Y dice, desea saber cuánto es el valor de sus ingresos, sus costos fijos y el porcentaje de margen de contribución. Sus costos fijos no lo sabe también. Tampoco el porcentaje de margen de contribución. Dice, se le dan los siguientes valores. El costo variable es de 500. El costo total es 800. Ojo que el costo total es igual, acuérdese, de costo fijo más costo variable. Aquí tenemos que hacer un recuerdo, aquí tenemos que hacer memoria de la contabilidad de costos. Entonces mi costo total va a ser igual. El costo fijo no lo tengo, pero sí el costo variable, que son 500. Y si me dicen que el costo total es 800, sustituyo el costo total 800, va a ser igual a costo fijo más costo variable, que es 500. Entonces allí ya me resulta fácilmente encontrar el costo fijo por despeje. Como lo que quiero dejar solo es la variable del costo fijo, estos 500 que están aquí sumando los voy a pasar al otro lado de restar. Y me va a quedar costo fijo es igual a 800. Como los 500 los paso restando al otro lado, me quedan así. Costo fijo va a ser igual entonces 800 menos 500. Y costo fijo va a ser 300. Y esto es lo que voy a colocar acá. Los costos fijos son 300. ¿Qué más información me dan? La utilidad de operación, dice, es 1200. La utilidad de operación es la misma utilidad neta deseada antes de impuestos. Son 1200, los coloco ahí. ¿Y qué tengo? Para encontrar los ingresos, yo diría ingresos menos costo variable me va a dar margen de contribución menos el costo fijo, me va a dar la utilidad neta deseada. Entonces mejor lo voy a hacer a la inversa. La utilidad neta deseada más los 300 me va a dar el margen de contribución total. 1500. Entonces, el ingreso total, ¿cuánto sería? Como el ingreso total menos el costo variable me da el margen de contribución, pues hago la operación inversa. Margen de contribución más 500 me va a dar el ingreso total. Que ya tengo la respuesta de lo que me están pidiendo, que me dicen calcule el valor de los ingresos, 2000. Calcule el costo fijo, 300. Calcule el porcentaje de margen de contribución, que sería este. Porcentaje de margen de contribución dividido el margen de contribución entre el ingreso total, y mi porcentaje es 75%. Entonces, si mi porcentaje de margen de contribución es 75%, el costo variable, ¿cuánto sería? Pues hago la misma operación, divido el valor del costo variable que tengo entre los ingresos totales. Sale, me está fallando. Y el costo variable es 25%. Entonces, ahí tengo este ejercicio que
lo tenemos acá, ¿verdad? Como decía número 1, me dicen, me dan los valores por acá. Entonces, a ver, pegado especial, si me pega. No me sale. Voy a pegarlo directamente. Me gustaría escuchar, los jóvenes, alguna pregunta que tengan. No se me queden calladitos, por favor. ¿Tienen alguna consulta? Ahorita el tema está bien sencillo. Este tema es bien sencillo. Es decir, es fácil, ¿verdad? Y es manejable para poder estudiar bien. ¿Y qué más podemos tener acá? ¿Qué hemos evacuado de esta primera parte? Según lo que nos da el libro, en su descripción, hemos evacuado hasta el papel del punto de equilibrio. Punto de equilibrio, que lo vimos acá, punto de equilibrio en unidades. Lo fijo entre margen de contribución unitario. ¿Qué más tenemos? Punto de equilibrio. Calcular las ventas necesarias para obtener la utilidad deseada utilizando el modelo de costo, volumen, utilidad. Aquí también ya lo tenemos. Y es lo que hice al inicio, ¿verdad? Ya deseada. Nos dio 480. ¿Y qué más? Bueno, vamos a ir revisando aquí les sugiero nuevamente que este capítulo lo estudien porque amplía mucho más y mejor lo que yo les estoy explicando, ¿verdad? Entonces aquí le explica conceptos. Por ejemplo, dice, el punto de equilibrio se puede calcular de dos maneras. Uno es de forma algebraica, que no es otra cosa que el ingreso total es igual al costo total. El precio se multiplica por las unidades y el costo total va a ser igual al costo variable multiplicado por las unidades más el costo fijo. De ahí lo que hace es que pasa a un solo lado las variables que son comunes. En matemáticas se llama esto, las variables comunes. Es decir, en este lado, ¿qué es lo común que hay con este lado de acá? Pues el costo variable multiplicado por X, entonces lo paso para este lado. Y dejo solo el costo fijo. De ahí, lo que hago es que saco por separado, por aparte, la variable común. En este caso sería X. Entonces, y en matemática ya por matemática 114, cuando yo estudié, nos decían que habíamos que sacar la variable aparte y hacer lo siguiente. Decíamos, X entre X va a ser igual a 1. 1 por P va a ser igual a P. Agarro el signo menos y digo, X entre X va a ser igual a 1 por CB. Entonces va a ser P menos CB, queda entre paréntesis. Y al final despejo para la X, es decir, el objetivo de esto es dejar solo el valor de X. ¿Cómo lo hago? Pasando al otro lado, esto que está entre paréntesis es lo mismo que está aquí abajo. Entonces, se llama algebraico porque utiliza una forma o fórmula o modelo algebraico para poder encontrar el valor de X. Pero de igual manera, pues usted lo puede
encontrar utilizando la fórmula que ya vimos en la presentación. Entonces, solo le estoy dando una explicación de cómo el libro lo está explicando, cómo el libro lo está manejando. El margen de contribución, aquí le da la definición del libro, es el exceso de los ingresos con respecto a los costos variables. Ahí le dice que es el margen de contribución. Y aquí le da un ejemplo para que usted lo estudie en su casa tranquilo. Una empresa vende sus artículos a 20 por unidad y su costo variable es de 10. Quiere, lo podemos hacer acá. Lo voy a copiar en Excel para que lo hagamos acá. Como numeral 3 le voy a poner aquí en mi hoja de Excel. Yo digo, una empresa vende sus artículos a 20 por unidad y su costo variable es de 10. Tiene costos fijos de 50,000. Entonces dice, el margen de contribución por unidad, ¿de cuánto es? Margen de contribución por unidad. Margen de contribución por unidad es igual a ¿cuánto? El precio de venta menos el costo variable. Es decir, le podemos poner aquí el precio de venta y una U pequeña para que sepa que es unitario, menos el costo variable unitario. Yo puedo decir el margen de contribución por unidad, también lo puedo manejar así. Margen de contribución por unidad va a ser igual al precio de venta que ya tengo por acá, que es de 20. Me dice ahí que es de 20 por unidad. Y el costo variable es de 10. Margen de contribución unitario va a ser igual 20 menos 10. Y tengo el margen de contribución por unidad. Tiene costos fijos de 50,000, dice. Costos fijos van a ser igual a 50,000. Vamos a ver qué más me dice el ejercicio. Si esta empresa planea vender 5,000 unidades, lograría un margen de contribución total de 50,000. ¿Por qué dice eso? Porque si esta empresa planea vender 5,000 unidades, entonces vamos a hacerlo. Precio de venta, unidades, ingresos, ingreso total. Entonces dice, si la empresa desea vender 5,000 unidades, multiplico el precio de venta por 5,000 unidades. Y voy a tener un ingreso total de 100,000. ¿Verdad? Vamos a poner el precio de venta mejor en este lado de acá. Y dice el costo variable. Si mi costo variable unitario es de 10, mi costo variable unitario es de 10 y mis unidades vendidas son 5,000, entonces mi costo variable total sería la multiplicación de estos dos. Multiplicación de estos dos. Costo variable total. Entonces mi margen de contribución es la diferencia de estos. El ingreso total menos el costo variable total.
Y aquí sería mi costo variable, mi margen de contribución unitario, diferencia de 20 menos 10, me va a dar 10. Por eso dice en esta parte que su margen de contribución es 50.000, entonces nosotros comprobamos aquí que es 50.000. Estamos comprobando eso. El margen de contribución es el margen de contribución total, ¿verdad? Margen de contribución total. Esto sería exactamente lo necesario para cubrir sus costos fijos totales de 50.000, es decir, agregamos la variable costo fijo por acá y el ejercicio dice que los costos fijos son 50.000. Entonces mi utilidad deseada o mi utilidad antes de impuestos es igual a 0. Ahí estamos en el punto de equilibrio. Es lo que tenemos aquí. Y si aplicamos la fórmula de algebraica, es decir, lo que nos dio X igual a costos fijos, precio de venta menos costo horario unitario le va a dar 10. Entonces, usted tiene 5.000 unidades que vender para llegar al punto de equilibrio. Ahora dice aquí esta otra parte del ejercicio, de la teoría. Esta situación fue calculado el punto de equilibrio en esta situación en unidades porque se dividió pesos entre pesos. Dice. Si se quiere el resultado en pesos, se aplicaría la misma fórmula, solo que el margen de contribución por unidad de parte de aquí, en vez de ser pesos dice este libro porque es mexicano, aquí nosotros diríamos lempiras. En vez de ser pesos, dice, se expresaría en porcentaje sobre venta. Entonces, si yo digo, el punto de equilibrio en unidades monetarias, ¿cuánto sería? Punto de equilibrio, que vamos a copiar la fórmula. Punto de equilibrio en unidades monetarias o lempiras. En unidades monetarias, lo voy a poner acá. Para que se entienda un poco. Entonces, en unidades monetarias, este margen de contribución es el porcentual, margen de contribución porcentual, porcentajes. Entonces, el margen de contribución porcentual lo voy a agarrar de aquí. Ya vimos anteriormente cómo se calculaba el porcentaje del costo variable. Y también cómo se calculaba el porcentaje del margen de contribución. Entonces, el punto de equilibrio en unidades monetarias punto de equilibrio en unidades monetarias va a ser 50.000 entre el margen de contribución total en porcentajes y podemos ver acá el resultado
Es este mismo que tenemos aquí arriba, ¿no? 100.000 es el ingreso total. En el punto de equilibrio, cuando tenemos 100.000, no tenemos pérdida ni ganancia. Nuestra ganancia es 0 y en unidades monetarias el punto de equilibrio es 100.000. Solo para comprobar, he hecho esto, para comprobar la teoría que nos da el libro. Se lo explica. Se lo explica muy claramente. Esto de la gráfica, pues, ¿cómo se explica la gráfica? Los costos fijos, aquí quiero aprovechar para explicarles un poco lo que es el rango relevante. Mira, el rango relevante en esta gráfica es que de 0 a 8.000 unidades, mis costos fijos van a mantenerse igual. Como su nombre lo dice, van a estar fijos. Lo que se va a ir moviendo es, mire, cuando producimos 1.000 unidades, el costo variable ya va para arriba. 2.000 unidades ya va para arriba. 3.000 unidades, 4.000 y así. Cuando llega a 8.000, el costo variable llega. El costo variable llega por acá. Entonces, fíjense bien el punto de equilibrio. El punto de equilibrio dice, cuando vendo 5.000 unidades, entonces mi valor, mis ingresos son 100.000. Por eso se agarra estos 100.000 y los une con este punto, que es el punto de equilibrio, y le va a dar aquí, mire, 5.000 unidades vendidas. Ya arriba de estos 5.001 ya empieza a ganar. Por eso usted se fija que aquí después del punto está la utilidad. Porque si usted tira esta línea por acá rectecita, de 5.000 una unidad vendida ya tiene utilidad. 99 va a tener pérdida, por eso aquí dice pérdida en esta parte de aquí, desde aquí para atrás significa que es pérdida, ¿verdad? De estos 5.001 en adelante significa que es utilidad, pero está bien segmentado ahí. Y la línea de costo, ¿verdad? Hay costos totales. Y los ingresos totales aquí los tengo. Pues es la línea más grande. Bueno, pero es... Y tenemos aquí un escenario del comportamiento. Si usted se fija, lo que está aquí en la parte azulita es las unidades vendidas. Cuando se venden 3.000 unidades, yo pierdo 20.000 lempiras. Cuando vendo 4.000, ¿Es mi internet o el link se fue? No escucha nada. Se le fue al internet, ¿no?
¿Cuándo podemos responder el foro, compañeros? Yo creo que hasta hoy, me imagino. Bueno, puedes responder la otra clase. Yo pensé que era hasta hoy el foro, por eso no sé hasta cuándo, porque nunca pone fecha. Todavía se Bueno, puede. sí, digo bien. Hay que esperar tal vez, bueno. Me sacó el internet y no me di cuenta. Quisiera que alguien por favor me ayudara a confirmar por dónde íbamos. En la tabla de comparación de unidades, digamos, donde habían pérdidas de utilidad. Vamos a ver, entonces, usted me dice, vamos con el libro, ¿sí? Sí, Aquí, ¿verdad? en el ejemplo que... Esta es la tabla de las ventas. Vimos la gráfica con ustedes. ¿Sí les expliqué la gráfica? Sí. Ok, bueno, entonces no me perdí mucho. Expliqué también este escenario que es en proyectos se le llama análisis de sensibilidad, cuando se presentan, ¿qué pasa si yo vendo 3.000? Pierdo 20.000. Y si vendo 4.000, pierdo 10.000. Si vendo 5.000, pues ahí estoy en el punto de equilibrio. De ahí para allá yo gano. Veamos el margen de seguridad. Dice la diferencia entre el punto de equilibrio de una empresa y sus ventas planeadas o actuales. A la diferencia entre el punto de equilibrio de una empresa y sus ventas planeadas o actuales se le conoce como el nombre de margen de seguridad. Es decir, el margen de seguridad es las ventas planeadas menos las ventas en el punto de equilibrio, en unidades, ¿verdad? Entonces, esa diferencia se le conoce como margen de seguridad. Hay 1.000 unidades de margen de seguridad, es decir, nos dan una confianza porque ya están las ventas arriba del punto de equilibrio, que son 5.000 unidades. Ya tenemos 6.000 unidades. Si vendiéramos 7.000 unidades, nuestro margen de seguridad va a subir a 2.000 y así sucesivamente. Entonces, el margen de seguridad pues es una resta de las unidades vendidas o planeadas menos el punto de equilibrio. Supuestos del modelo. Bueno, estos se los voy a dejar de lectura de ustedes para que lo analicen. Esto es parte de lo que vimos. La utilidad deseada, ya les expliqué en la presentación esto de las unidades por vender. La fórmula costo fijo más utilidad deseada, margen de contribución unitario. Ahora, esta parte sí no se las he explicado, ¿verdad? Que son las unidades por vender con la utilidad deseada después de impuestos. Hasta aquí hemos trabajado la utilidad deseada antes de impuestos. ¿Sí me están viendo la hoja de Excel? Sí. Entonces, como su nombre lo dice, utilidad neta deseada antes de impuestos. Pero aquí hay un impuesto sobre la renta que usted ya sabe. En nuestro medio se maneja el 25% en las empresas. Y ahí me queda la utilidad neta, obviamente después de impuestos. Utilidad neta después de impuestos. Entonces dice la fórmula, ¿cuántas unidades debo de vender para obtener una utilidad deseada después de impuestos? De tanto. ¿Cuál es la fórmula?
unidades por vender es igual a los costos fijos en el numerador, más la utilidad deseada después de impuestos, entre 1 menos los tax, los impuestos. Esa T significa impuestos en terminología inglesa, tax. Y dividido entre el margen de contribución unitario, es decir, se amplía un poco más la fórmula de la utilidad neta deseada que calculamos antes, se amplía un poco más la fórmula para calcular la utilidad neta después de impuestos. Entonces, el libro le dice, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí no tengo los precios de venta. Aquí tengo el equilibrio en unidades. Aquí tengo la utilidad neta deseada antes de impuestos. Pero si yo quiero calcular la utilidad neta después de impuestos, vamos a hacer lo siguiente. Que vamos a ponerle acá. Cálculo de la utilidad deseada después de impuestos. O mejor dicho, vamos a rectificar aquí porque no estamos hablando correctamente. Cálculo de las unidades a vender para calcular. Cálculo de las unidades a vender para obtener la utilidad deseada después de impuestos. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula me la voy a copiar, me la voy a llevar para allá. Usted puede tener estas fórmulas a mano, si te gusta, para hacerse más fácil el trabajo. Y me la llevo para acá. Entonces, aquí me tengo la fórmula. Entonces dice, debo de tener los costos fijos. Los costos fijos ya los tengo acá. Debo de tener la utilidad deseada después de impuestos. Entonces, digamos que la utilidad del impuesto sobre la renta. Yo quiero tener una utilidad deseada después de impuestos. Vamos a ponerle aquí de 400. Y si mi impuesto sobre la renta es del 25%, considerando los datos que ya tengo por acá, ¿cuántas serían las unidades a vender? ¿Cuántas serían las unidades que tengo que vender?
Entonces los costos fijos los tengo por acá. La utilidad deseada después de impuestos la tengo por acá, son 4.000. Uno menos T es 1 menos el porcentaje, es decir, 1 menos el porcentaje que tengo acá del impuesto, porque ya les mencioné anteriormente que el valor de T es la letra o la palabra tax, impuestos en inglés. Entonces voy a calcular 1 menos 0.25 que representa al porcentaje de impuestos, y todo eso lo resuelvo en la parte de arriba con el numerador. Tengo que hablar bien porque después me cuestiono. Margen de contribución unitario lo tengo. Margen de contribución unitario es bien que es en lempiras, es decir, en centavos o lempiras, o centavos de lempiras, no en porcentajes. Y ya teniendo esto, resuelvo. ¿Qué resuelvo primero? No debo de resolver. Bueno, aquí dice costos más esto que está acá, entonces debo de resolver primero lo que está dividiendo, siendo la regla matemática. 400 entre 0.75 me va a dar ese valor. Ahora bajo el valor de 6.000, ya me queda así. Este lo bajamos por acá siempre. Y sumo el valor de arriba o el numerador. Y ahora ya lo tengo más fácil. Ya quedaría así. Entonces, vamos a quitarle ese signo de, porque son unidades. Aquí dice unidades por vender, ¿verdad? Entonces serían unidades por vender o a vender para obtener una utilidad deseada. ¿De cuánto? De 400. ¿Cómo lo comprobamos esto? Pues haciendo un estado de resultados, donde decimos nosotros ingresos totales va a ser igual al precio de venta que tenemos aquí arriba, 150, por las unidades que vamos a vender, que son 65.000, y mi ingreso total sería 32.666.67. Mi costo variable total, el costo variable unitario es 140, las unidades es las mismas, yo hago la multiplicación. Ahora, el margen de contribución. Margen de contribución, pues, unitariamente hablando, es la diferencia de estos dos. Multiplico por esto, me va a dar dato menos esto, da lo mismo. El costo fijo, que son los 6.000, ya tenemos acá. Y la utilidad deseada antes del impuesto. 533
le quito el 25%. Miren. Y entonces mi utilidad deseada después de impuesto es 400. Es la que yo quería. Pongo aquí en el ejercicio. Y le coloqué, ¿verdad? Cálculo de unidades a vender para obtener una utilidad deseada después de impuesto. Le voy a agregar de 400. Entonces las unidades a vender son 65.333. Aquí lo comprobamos para obtener la utilidad deseada después de impuestos de 400. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Los escucho? No, licenciado. Sí. Bueno, este tema, como ustedes están viendo, es un tema muy amigable. Es un tema, pues, bastante accesible. Así que vamos a detenernos por aquí el día de hoy en la clase. Y yo les voy a avisar cuándo vamos a tener la próxima clase para que estén pendientes, que sería la continuación del tema. Por mientras trabajen en el foro, voy a ir preparando la tarea de este tema para que la vayan trabajando también, ¿verdad? Así que si no hay más consultas, bueno. ¿Ya revisó los exámenes, Lick? Esperaba esa pregunta, ¿verdad? Fíjense que no los he revisado. ¿Cómo se sienten con el examen? Complicado, Lick. Vamos a revisarlos en esta semana. La verdad que no me he sentido muy bien, así como quien dice, de salud. Estoy en un proceso de recuperación todavía. Va a valorar el esfuerzo. Claro, yo valoro su esfuerzo. Es decir, ahí usted considere, no me voy a resultado, es parte del trabajo que usted haga, ese va a ser valorado. Y por eso no se preocupen. Así que en esta semana van a quedar todas las evaluaciones actualizadas, así que estén pendientes por ahí, ¿verdad? El licenciado va a subir el ejercicio a la plataforma. Bueno, Sí, voy a subir todo esto que hemos estado viendo, solo que lo voy a poner un poquito. Licenciado, Sí, ¿cuándo vence el foro? ¿Perdón? ¿El foro cuándo necesita? Creo que el foro vence mañana jueves. Así que vamos a revisar si mañana jueves o el viernes, por ahí. ¿Su recuperación cómo sigue? Gracias a Dios, bastante mejor. Gracias a Dios, bastante mejor. Estamos pues muy positivos. Un poquito de debilidad nada más, pero en lo demás ya no tenemos prácticamente nada. Así que muchas gracias por su apoyo, por su comprensión. En esta semana queda actualizada la calificación y no se vayan a retirar. Hagan el esfuerzo hasta el final. Este periodo es bien corto. Ya el 29 de julio vamos al segundo examen de este parcial, que va a ser solamente este tema, ¿verdad? El costo, volumen, utilidad. Y como ustedes pueden ver, este tema es muy amigable. Lean el capítulo 5 para que ustedes terminen de ver que no es difícil este tema. Este tema es el más fácil, creo, de todo el contenido que hay en el libro. Bueno, aparte del tema anterior, excepto por el costeo de ABC, que creo que se les dificultó un poquito. Pero el de segmentación de costos también un tema accesible. ¿Preguntas? Licenciado, yo quería hacerle una pregunta. Dígame.
Si de por casualidades, pues como dicen, estamos en esta situación que en cualquier momento pues nos podríamos enfermar. Si alguno pues de nosotros presenta algo así y no puede presentar un examen o una tarea, unas 2, 3 tareas, ¿cómo se haría en ese caso? Mire, con tal que no lo agarre, digamos, ya cuando se cierren los, como dicen, es decir, cuando se cierre ya el periodo de que se habilita, nos habilitan las registros para subir calificaciones, ya en ese periodo, pues esperamos de que esté todo evacuado, pero antes, en todo lo que es las fechas, la programación que tenemos de las clases, usted por alguna razón no hizo alguna actividad, un examen, lo puede reponer, ¿verdad? Así que tenemos esa apertura para apoyarles. Si usted me dice que tiene ese problema, espero en Dios que no les pegue esa cuestión, ¿verdad? Porque no es nada agradable, ¿verdad? Aunque dependiendo yo creo que entre menos años, entre más joven está la persona, pues no le afecta mucho. Ya a los más viejitos, pues sí nos pega un poquito más fuerte. Pero esperamos en Dios que no les afecte. Pero por si alguna razón ustedes tienen, digamos, otra enfermedad, algo que si no les permitió pues hacer un examen en tiempo y forma, pues podemos recuperarlo, podemos, ¿cómo se llama? Reponerlo, es la palabra correcta. Entonces, allí cuente con mi apoyo, con mi colaboración, no hay problema por eso. Sí, estamos En claros. este caso solo serían los exámenes. Sí, mire, los exámenes y ustedes tienen derecho a reponer según las normas académicas una actividad que no hayan hecho. Si no hicieron un examen, pueden reponer el examen. Si no hicieron una tarea, pueden reponer una tarea, ¿verdad? Es decir, si de 3 tareas que se les dejaron no hicieron una, pues esa tarea la pueden reponer. Si de 3 foros no hicieron uno, pueden reponer el foro. Es decir, a eso se refiere la norma, ¿no? Lo que yo entiendo. Si me equivoco, pues tendría que pedir a alguien más que maneje mejor la interpretación de la norma, una mejor explicación, pero es lo que yo entiendo, que si de todas las tareas usted no hizo una, usted tiene derecho, digamos, a reponer esa tarea que no hizo. Lo mismo un examen, si no hizo un examen por las razones que sean, puede reponer ese examen de los 3 que se van a hacer, ¿va? Sí, me voy a explicar o la confundí más. No, está bien, licenciado. Muchas gracias. Bueno, deseo en Dios de que no se vayan a enfermar, ¿va? Eso yo la verdad que no se lo deseo a nadie y pues oro para que no les pase nada a ustedes, porque sé que están haciendo un enorme esfuerzo. Yo estoy haciendo un enorme esfuerzo también y no me gustaría que ninguno de ustedes se retirara de la clase, pues me gustaría que hicieran el esfuerzo de terminar. Así que apóyenme con eso y pongámosle todos juntos, hagamos el esfuerzo. Yo sé que es bien difícil, hay cualquier cantidad de cosas que pasan, lo económico también es un factor, todos estamos haciendo malabares en este tiempo, estamos limitando, bueno, como dicen, estamos ajustándonos la faja, socándonos la faja, viendo cómo economizamos más cada lempira que recibimos, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Al final, pues usted va a ver que va a tener éxito, es decir, que va a sentir una satisfacción al final de la clase. Entonces, yo le animo a que no se retire, ¿verdad? Es decir, haga el esfuerzo que a usted le corresponde, que por mi lado, pues yo voy a hacer también mi esfuerzo y pues cuenten con mi apoyo. Es decir, yo siempre les he dicho a los alumnos, estamos para servirlos. Si usted pone de su parte, yo pongo también lo que a mí me corresponde. Y esto de construir conocimientos, pues no es una tarea de uno, es una tarea de dos, es una tarea de todos nosotros. Entonces,
veámosle la parte positiva a todo esto. Sí, yo sé que el periodo es corto, que llevan más clases y todo, pero esta clase, como usted puede ver, la puede pasar. Yo sé que la puede pasar. No sé cómo le fue en el primer examen, pero aunque no le haya ido como usted esperaba, pues esta clase la puede pasar. Así que no se retire, ánimo, que lo bueno cuesta. Así que ese es mi consejo. Muchas gracias. Gracias, Ley. Bueno, pues ahí yo les mando el aviso para la próxima reunión y pues muchas gracias por su atención el día de hoy, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, que esté Leslie. mejor. Buenas noches. Buenas noches.